Bueno, estamos en un día de lluvia, en Semana Santa, ¿vale? He puesto una cámara trampa, la verdad es que no me deja grabar mucho. He puesto una cámara trampa en este bosque, donde tuve muy buenos resultados con el gato montés. Todo este bosque 2 años después, y nada, a ver qué nos podemos encontrar aquí en este bosque, que está bastante aislado, está lloviendo muchísimo, la verdad. Me voy a ir ya para el coche, está incluso granizando, mira cómo voy, estoy totalmente mojado, he tenido que atravesar un barranco para llegar hasta aquí, y la verdad que este camino tiene muy buena pinta, ya que este camino conecta lo que es el bosque con el barranco que vais a ver ahora, y los animales bajan a beber, ¿vale? Mira, está tronando, la verdad que es una aventura ir por aquí. Ahora vamos a atravesar el río. Buah, este río está de crecida, este barranco está de crecida, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cruzarlo. Mirarlo, con mucho cuidado lo voy a cruzar. Ha subido bastante el caudal, tener muchísimo cuidado. Bueno, ya he cruzado este río, como veis, está caudaloso, caudaloso. Bueno, estamos llegando a la cámara 2 semanas después. Como veis, el tiempo es totalmente diferente. Lo dejamos en un día de tormenta y ahora mismo hace un sol bastante potente, ¿vale? Hemos pasado el barranco sin dificultad y nada, aquí tenemos la cámara, ya la estoy viendo. Tenemos nuestra cámara aquí y a ver qué ha grabado. Está enfocando a este camino de aquí, como veis, este pequeño camino que va a parar a un río, a un barranco, y bueno, yo creo que es un sitio de paso bastante bueno. He grabado ya varios vídeos aquí, aunque hace bastante tiempo, hace 2 años, y aquí ya vemos marcas de animales. Por ejemplo, esto parece ser que lo ha hecho los jabalíes, ya que está la tierra levantada. En 2 semanas solo apareció este jabalí de mediano tamaño. Nos encontramos en periodo de cría, febrero, marzo y abril, y por ello puede ser que los jabalíes estén más recelosos. Aquí lo vemos olisqueando el terreno y ahora se va a marchar. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Después miraremos rastros de los diferentes animales. A ver, en 2 semanas a ver si hemos tenido suerte. Bueno, está prácticamente sin batería, lo cual es bueno, ya que ha grabado 88 vídeos, está bastante bien. Vamos a ver qué ha grabado. Un gato montés, muy bien. Un gato montés de día. Va fenomenal. Escapándose, pero fenomenal. Carduña.
Qué gato, ¿eh? Qué gato más bonito. La verdad que... ¡Wow! Qué imagen más potente, ¿eh? Lo he puesto a diferentes velocidades para que podáis captar la belleza de este gato montés. En los 15 días apareció 2 veces, y siempre de día. Ahí podéis ver todos los detalles que tiene este gato montés. Comparación de tamaño entre el gato montés y yo. Según la comparación con mi rodilla, este gato medirá unos 45 centímetros de altura, desde los pies hasta la punta de las orejas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de excremento de gato montés, como podéis ver. Tanto por el tamaño como también por las estrangulaciones que tiene. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Aparte, como veis ahí está terminado en punta. Está ya un poco seco, pero seguro que es de gato montés, ya que lo he podido grabar aquí a 5 metros. Así que tiene que ser suyo, sí o sí. Podría ser también de zorro, pero por las características que tiene es un excremento típico de gato. Tengo aquí esta guía de excrementos, donde podemos ver el excremento del gato montés, como podéis ver ahí. Imagino que será de 1 a 3 centímetros de ancho y entre 5 y 12 centímetros de largo. El tejón es un animal omnívoro, puede consumir raíces, frutos, setas, invertebrados, reptiles. Incluso se ha documentado a tejones alimentándose de gazapos, la cría del conejo. Uno de los alimentos más habituales es la lombriz de tierra. Este zorro rojo ha aparecido en multitud de vídeos, casi siempre se ha mostrado temeroso y curioso a la vez. Ha patrullado esta zona en numerosas ocasiones. Casi siempre el zorro se queda a una cierta distancia, sobre todo los primeros días. Es bastante desconfiado. Podemos observar un corzo con un pelaje de transición, con partes de color gris y con otras partes de color rojizo. Aquí vemos el corzo macho. En primavera, con el aumento de las temperaturas, los corzos cambian el pelo grisáceo, hueco y extremadamente aislante del invierno por otro más ligero de color rojizo. ¿Qué te parece más bonito, el corzo en invierno o en verano? Si lo deseas, ponlo en comentarios. Aquí mira la cámara y se va. Ahí va a dar un salto final. Paloma torcaz recorriendo el bosque. Quizás esté buscando ramas para construir su nido. La temporada de cría se extiende desde abril hasta septiembre. Aquí podemos ver una paloma torcaz solitaria, casi siempre suele ir en parejas. Una liebre, una liebre. Uf, para allá se ha ido. Bastante grande. Ha salido de aquí. Es una liebre europea que es bastante más grande que la liebre hispánica o la liebre que tenemos en la península ibérica. Y se ha metido, creo que por aquí. Aquí vemos un detalle de la salida de la liebre del bosquete a toda velocidad.